¿Por qué me parece importante que esté aquí hoy Daniel? Primero, porque es una mujer y es importante tener esta voz. Cuando hablamos de Dios, un jesuita, un hombre soltero, no tiene el mismo enfoque ni la misma mirada que tiene una mujer casada. Por eso es muy importante para nosotros que crucemos estos puntos de vista. Creo que tiene un mensaje muy importante que transmitirnos. Tiene una gran experiencia y estoy muy contento de tenerla hoy entre nosotros. ¿Qué pasa hoy con la familia y la sociedad? En nuestras escuelas acogemos a familias que no todas son católicas. Los niños y niñas son muy diferentes a los de antes. Mi sensación es que cada vez están en una situación de mayor inseguridad, porque a menudo tienen pocos referentes claros o carecen de ellos. Aumentan las separaciones y eso provoca inseguridad y los niños lo expresan. Para su desarrollo, los niños necesitan un vínculo muy potente con alguien que sea su referente y eso es lo que le permite al niño construirse. Muchos no encuentran esa persona en la familia y tienen que buscarla en la escuela. En la escuela deben encontrar el apoyo necesario para su desarrollo. Por lo tanto, nuestro papel no solo consiste en enseñar, sino ante todo en educar. Hay niños de familias rotas que ya no saben ni dónde viven, en el sentido de que no saben dónde aterrizan. A veces incluso se sienten abandonados, en el caso de familias reconstruidas. No se sienten escuchados. De hecho, esto plantea cuestiones en la escuela porque hay alumnos que nos llaman mamá. Yo me pregunto, ¿dónde encontramos en la sociedad una base religiosa si no es en la escuela? Antes, la religión existía en el seno de la familia. En el pasado, la dimensión religiosa impregnaba tanto la sociedad como a cada miembro de la familia. Estaba claro, yo crecí en ello. Hoy, en general, no encontramos la base religiosa ni en la familia, ni en la sociedad, ni en los medios. Al contrario, se da una mala imagen de la religión católica debido a los escándalos y a los procesos judiciales. Sin duda, estoy convencida que hoy en día es todo un desafío. Y es algo que debemos tenerlo presente siempre, cada día, porque si no, podemos olvidarlo y convertir nuestras escuelas en escuelas laicas. En el mundo actual nos enfrentamos a problemas para los que necesitamos soluciones. Y para ello hay que ser creativos. Para hablar de Jesús, hoy en día ocurre lo mismo. Hay que encontrar un nuevo relato y ser muy creativos. Hay que encontrar un nuevo modelo, como el trabajo colaborativo. Trabajar en grupos es la forma más inteligente. No aprendemos solos, sino con los demás. Aprendemos en equipo, interactuando. Por lo tanto, tenemos que ser creativos y encontrar siempre nuevas formas de enseñar. Y creo que lo más importante es conseguir traducir el Evangelio en un lenguaje de adultos y de niños. A menudo la gente no sabe qué es el Evangelio. Les parece complicado y no entienden nada. Y es cierto, es complicado entenderlo. Hay que reconocerlo. Por eso hay que aprender a traducir el Evangelio, a veces incluso desde cero, porque hay muchas personas que no conocen prácticamente nada del Evangelio. Sin embargo, en el Evangelio se tratan muchos temas muy actuales. En él se habla de sufrimiento, de felicidad, de la muerte, del amor, de la soledad, de la fragilidad, del sentido de la vida, del tiempo. Estos temas lo abordamos en mi escuela como talleres de filosofía, pero de otra manera. Con la filosofía se aprende a pensar, a argumentar, a dar ejemplos. Pero en el Evangelio traducido tendríamos un relato actualizado. Los niños aprenden a conocerse identificando emociones. Proponemos momentos de introspección en diversos momentos del día. Les invitamos a hacer una pausa, a tomar conciencia, de la cual comentaré más adelante porque me parece esencial, de las experiencias vividas.
Je crois qu'il y a certaines Creo personnes que hay personas que bloquean completamente sus emociones y cuando se bloquean las emociones se vive en lo superficial. on vit dans le superficiel. Yo siempre insisto que lo básico no es vivir muchas experiencias. Hay gente que busca esa intensidad y no sabe detenerse para interpretar correctamente lo que sienten. Mais qui ne prennent jamais le temps de s'arrêter pour Solo sabiendo interpretar una experiencia e identificar cómo ha afectado y cómo esa emoción ha cambiado algo dentro de mí, podré evolucionar. ça a changé quelque chose en moi, que je vais pouvoir avancer sur mon chemin. Es importante, pues, saber identificar esa emoción. Después podremos interpretarla. C'est le corps qui le ressent. Y la emoción primero pasa por el cuerpo. Con los niños ocurre igual. Tiene que pasar por el cuerpo para que tomen conciencia de lo que pasa por Et dentro. ces temps permettent Estos momentos de reflexión nos permiten reflexionar y escuchar al cuerpo y sentir lo que pasa en nuestro interior. et à partir de là, chacun peut entendre et son Es ante todo una toma de conciencia, con presencia, en silencio y viviéndolo. prise de conscience qui est là, en étant présent. A medida que los niños crecen, les enseñamos a identificar esas emociones en situaciones concretas. Leur apprendre à identifier leurs émotions lors de situations concrètes. Et à partir Cuando consiguen identificarlas, podremos ayudarlos a acompañar esas emociones y luego a actuar de manera distinta y a rectificar en caso necesario, por ejemplo en situaciones concretas como la gestión de conflictos. par rapport à une situation, je pense en particulier par rapport à des gestions de conflits. Por lo tanto, proponemos ejercicios de relajación, prácticas de respiración, de atención, de meditación y de visualización. De méditation, de visualisation. Et c'est une También es una forma imaginativa de adentrarse en el mundo de Jesús. Son tiempos de relectura, de discernimiento. dans la gestion. Y yo, como directora, en la gestión de los conflictos, tengo un papel educativo muy importante para apaciguar la microsociedad que conforma la escuela. Para mí la toma de conciencia es básica. Cuando estoy en la escuela y estoy dirigiendo un grupo, siempre pido un momento de pausa para preguntarnos, À chaque fois, ¿qué je pasa? fais arrêter. ¿Qué estáis experimentando? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Y cuanto más se repite este proceso, mejor se conoce uno mismo. Et à partir du moment où Y esto nos llevará a un estado de serenidad interior. Y cuando hablamos de sabiduría, nos referimos a ese proceso de crecimiento personal que ayuda a estar en paz con uno mismo. on va faire que on va être en paix avec soi-même. Et il faut pas hésiter. Y no hay que dudar en tomarse todo el tiempo necesario. Y en este punto siempre insisto, el programa de las materias, de las asignaturas, es una cosa, pero lo más importante es la construcción de la persona. Y ese es nuestro proyecto educativo. C'est la croissance de la personne. Et à force de faire ça, A base de invitar a los alumnos a reflexionar en torno al aprendizaje, a su andadura interior, sus vínculos interiores, van construyendo persona. Y esto está dentro de la pedagogía y no fuera de ça ella. se fait dans la pédagogie. C'est pas en dehors, c'est dans la pédagogie. Donc pour moi, ça doit Este être trabajo de la persona debe hacerse como parte de la pedagogía. sur la personne. Jésus était avant tout un homme. Jesús, ante todo, era un hombre abierto a su vida interior, que practicaba la introspección. Je crois, Y creo que siempre se preguntaba, ¿quién soy? en permanence, la Yo también me lo pregunto, ¿quién soy? Moi, je me pose la question aussi, souvent. Je me dis, qui suis-je? Por eso lo básico en nuestras escuelas es la interioridad. La educación hacia el interior personal puede crear el camino a Jesús. Abre el camino. Ouvrir un chemin vers Jésus. Quel est le rôle des enseignants? ¿Cuál es el papel entonces de los profesores y los directores de nuestros centros? Chef d'établissement. Para hablar de Jesús, la dirección del centro debe tener muy clara su misión, en particular la pastoral. Su trabajo consiste en hacer que el equipo viva experiencias para que se transmitan en cascada a los alumnos. Transmettre en cascade aux élèves. Si l'enseignant est curieux, il va Si el maestro es curioso, los alumnos también lo serán. De hecho, existen investigaciones científicas que así lo demuestran. Los niños que tienen un compromiso activo e implicación aprenderán mucho más que aquellos que no la tienen. plus
La curiosidad, en cualquier caso, es indispensable para el aprendizaje. Y la curiosidad también permite llegar al magis y llegar más lejos. Sin la curiosidad no se avanza. Si el propio maestro no tiene curiosidad, será muy difícil que el alumno la descubra. Por eso la función de la dirección del centro también consiste en invitar a los maestros a tener esa curiosidad. Se necesita una mentalidad abierta. Con una mentalidad cerrada es difícil conseguir gran cosa. Un maestro con apertura de miras podrá llevar a alumnos hacia la espiritualidad y hacia un proceso de crecimiento personal. El papel de la dirección es alimentar este proceso y ayudar el crecimiento personal. Por lo tanto, mi trabajo como directora consiste en educar a alumnos y adultos. En la escuela hay gente de todo tipo. Formamos un equipo, pero lo básico es que cada cual encuentre su camino, su espacio, su vía, tanto niños como adultos. El respeto es un ingrediente básico, pero intentando fomentar siempre una apertura de miras. En cuanto a la palabra comunidad, se trata de ver cómo avanzan los demás miembros del equipo, cómo toman conciencia, hablando, compartiendo momentos intensos en equipo, como por ejemplo la Semana Jesuita que celebramos en mi escuela. En definitiva, se trata de buscar la unidad. Pero ¿cómo se crean los vínculos? ¿Cómo puedo hacer para evitar fracturas? El espíritu de comunidad es necesario. Para mí es muy importante vivir juntos y avanzar juntos. Y sobre todo, reflexionar y crecer juntos. Y tenemos la suerte de contar con personas como son los jesuitas, que nos acompañan en esta andadura de crecimiento. En mi escuela, si preguntáis a la gente, todos os dirán que es una suerte formar parte de esta comunidad jesuita. Porque estos momentos de introspección no existen en muchas escuelas. Y eso es un tesoro, es un regalo que nos ofrecen los jesuitas. No todos tenemos que estar necesariamente alineados en la fe cristiana. Lo importante realmente es avanzar. Y creo que lo más importante no es la creencia pura y dura, sino la apertura de espíritu. Y me gusta la cita del filósofo indio Tagore. No te pido que creas, sino que abras tu mente. No te pido que creas, sino que abras tu mente. Y creo que Jesús todavía puede enseñarnos muchas cosas. Cosas pertinentes para los alumnos y con las que se pueden identificar. Poco a poco se trata de acompañar a los niños hacia Jesús. Presentar de forma frontal a Jesús creo que no es el buen camino. Estoy convencida que si el niño aprende a conocerse y avanza paso a paso en su fuero interno, en un momento determinado estará preparado para conocer y encontrarse con Jesús. Y lo hará gracias a las personas de su entorno, gracias a los compañeros con los que prepara los sacramentos. ¿Cómo se construye un niño? Yo siempre digo lo mismo a los padres. El niño se construye a partir de lo que ve de su madre y de su padre, y también con lo que ve en la pareja. Está dentro de la unidad familiar, y también con los hermanos, y el lugar que ocupa en la familia, y después con todo su entorno, dentro y fuera de la escuela, con las actividades que haga. Dentro de la escuela encontrará a otros niños que también le hablarán de Jesús. Y con esos encuentros, el niño estará preparado, porque ya estará en el camino. Si no ha iniciado el camino, nunca encontrará a Jesús. Simplemente será como un corta y pega sin impacto ninguno. En cambio, si está en la senda interior de la introspección, podrá empezar a reflexionar y ver cómo Jesús puede acompañarle en su camino. Lo que proponemos en nuestras escuelas es invitar a crecer y a creer en Jesús, o al menos a acercarse a Él. La escuela es vida, y hablar de Jesús, en mi opinión, es ponerlo en el centro de la vida. Hay que tener una mentalidad y un corazón abiertos y consciente.
Y yo insisto siempre en que hay que recordar a los niños que deben ser conscientes de lo que hacen. Hay que hacer una pausa y preguntar, ¿qué estoy haciendo? Hay que ser consciente de lo que se vive. Y cuanto más conscientes seamos, mayor será la perspectiva de qué se hace para saber qué hacer con ello y hacia dónde avanzar. Y mayor es el potencial de transformación para encontrar soluciones a problemas actuales. Y nosotros estamos en plena reflexión sobre la escuela del mañana y cómo enseñar, ya que los alumnos de hoy no tienen nada que ver con los del pasado. El sistema educativo de hoy no debería estar exclusivamente al servicio de un sistema productivo. Necesitamos aprender a pensar con los talleres de filosofía, el diálogo contemplativo, planteamientos científicos, desarrollar foros de debate. Y nosotros, como adultos, también debemos potenciar este esfuerzo intelectual. Y cada día más. Y dedicar mucho tiempo a la reflexión. Nuestra sociedad deja poco espacio a la reflexión. Me gusta que el Padre General hable de misión y vida, porque para mí la función del director es precisamente vida y misión. Me gusta la expresión de nuestro nuevo delegado, el Padre Silván, que cuando vino a la Semana Jesuita de nuestro centro, habló de la virtud del gota a gota. Y me gusta mucho esta expresión. Se trata de impregnarse poco a poco para acercarse a Jesús. Hay tantos hombres y mujeres que ignoran lo que realmente significa el fondo de la buena nueva, que es hoy el Evangelio de Cristo. Es un llamamiento a vivir mejor, a asumir con confianza el propio destino, a descubrir en lo más profundo de uno mismo esa huella de eternidad que es el signo de nuestro constante vínculo con Dios.